Estamos transmitiendo desde el Pacífico Sur, Miraflores, Lima, Perú. Radio Latina 990 AM a nivel mundial vía internet www.radiolatina.com.pe. Radio Latina 990, La Poderosa. Gracias por escucharnos. Somos Radio Latina. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa. Bienvenidos a nuestra edición sabatina, como siempre puntualmente a las 4 de la tarde, y mañana juega por supuesto nuestro equipo nacional, ¿no? Tenemos un equipo, doctora Clara Carnero, muy buenas tardes. Tú que eres aficionado al fútbol, Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Mañana tenemos partido también, ¿no? Así es, Brasil. Pero hoy día tenemos una invitada especial. Exactamente, lo más importante, aquí hay una invitada muy especial, que es una distinguida notaria de Lima, ¿no? A quien queremos que tú le des la bienvenida personalmente, Clara, porque es tu colega, ¿no? Muy respetable ella, porque va a enfocar un tema interesantísimo para todos ustedes el día de hoy, amigas y amigos. Sí, ¿cómo están, Radio Escuchas? Nuevamente hoy sábado a las 4 de la tarde estamos en el programa Por la Seguridad Jurídica, en el subsegmento El Notario te saluda. Y ahora tenemos la presencia de la notaria de Lima, la doctora Ruth Alexandra Ramos Rivas. Es una notaria muy interesada en todos los temas notariales. Ella domina muchísimos temas. Inclusive ha dado muchas capacitaciones en el Colegio de Notarios en reiteradas oportunidades, y nos ha podido asombrar con sus conocimientos, y esta tarde viene para tratar un tema de mucho interés del público, que es cómo proteger tus propiedades. ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo estás, Alexandra? Buenas tardes. Hola, Clarita, buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos a ambos por el programa. Me parece que es bastante interesante que podamos compartir con los usuarios muchas experiencias que les pueden a ellos ayudar a solucionar o a prevenir de repente algún problema. El día de hoy, como tú bien dices, vamos a tratar cómo proteger tus propiedades, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por qué sale este tema o por qué tiene relevancia actualmente este tema? Por los supuestos de fraude inmobiliario, ¿no? Esos supuestos se basan fundamentalmente en dos cosas: la suplantación de identidad y la falsificación de documentos. Sin embargo, como si lo vemos nosotros de una manera sencilla para el público, podríamos decir que son solo dos temas que deberían ser los únicos a ser abordados. Por ejemplo, el tema de la suplantación, ya sabemos actualmente con la ayuda de la tecnología, podemos un poco evitarla, ¿no es cierto? Con los lectores biométricos, la consulta en línea. Y en el tema de lo que es falsificación de documentos, el Colegio de Notarios está haciendo un gran esfuerzo por unificar, por ejemplo, el documento o el papel notarial en el cual se trasladan los
los partes notariales para ser inscritos, ¿no? Como Y tú no, bien y no sabes. solamente eso, ¿no? También Registros Públicos ha sacado 2 productos, digamos, para los usuarios, que son el alerta registral, Ujú. que de alguna manera efectivamente te puede ayudar, y también la inmovilización de predios, aunque ha sido criticada por algunos, ¿no?, abogados y colegas, pero que también es un medio de poder proteger tu propiedad, ¿no? Pero como tú dices, hay otros medios también. Claro, porque si tú ves, todos los sucesos que ocurren en nuestra vida tienen un antes, un durante y un después. Igualmente el tema de las propiedades. Supongamos que yo quiero comprar una propiedad. ¿Qué es lo primero que yo o tus radioescuchas tienen que hacer para adquirir una propiedad? Lo primero es verificar la posesión. Indefectiblemente ustedes tienen que presentarse en el inmueble y hacer que el supuesto propietario, el vendedor, les permita acceder a todos los diferentes lugares o divisiones del inmueble y ver que efectivamente pues él dispone de ese inmueble en cualquier momento, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, de las personas que viven mucho tiempo en un inmueble Ujú. y que se pueden hacer pasar perfectamente como propietarios de ese Así es. bien, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer los radioescuchas para no verse, digamos, defraudados o que los, Afectados, claro, afectados con estas personas? Porque hay un caso, yo te cuento, Ruth, hay un caso de una persona que justamente vivía en el edificio donde está mi oficio notarial, era la única, porque ahí eran puros estudios de abogados, y el dueño, que es el señor Berkemeyer, le permitía a esta única señora que viva ahí. Y ella tenía una sola propiedad, una sola, de la cual vivía la señora. Era una propiedad en San Isidro muy grande y la tenía alquilada durante muchísimos años a un señor que le venía pagando normalmente la renta por esa propiedad. Hasta que un día el señor, ¿qué habría pasado con él? No sé si habrían sido muchos años, pocos años los que tendría, y creo que tenía 2 años en la propiedad alquilándosela, y después se hizo pasar por el propietario con documentos falsificados, le vendió la única propiedad que tenía. Sí, La pobre mujer al sí. poco tiempo se murió, ¿no? Y era una persona anciana, ¿no?, que no contaba con nadie. Entonces, ¿qué le podemos decir? Claro, justamente todos esos supuestos, todo que han salido en la prensa es lo que han dado origen a las modificaciones registrales y notariales que hemos visto, ¿no? En principio, como les decía, verificar la posesión del inmueble, asimismo verificar el título de propiedad, que ahora con la ley de oposición se nos ha complicado un poco el tema, ¿no? Porque señalan que inclusive tú puedes ir más allá del derecho anterior, puedes ir hasta un poquito más atrás si es que te han falsificado a ti la compraventa de tu inmueble, lo que nos obliga a decir que los notarios, o mejor dicho, los abogados y los ciudadanos van a tener que estudiar el título archivado de hoy para atrás 10 años. Y me dirás, ¿por qué 10 años? Porque 10 años es el plazo de prescripción para la nulidad de acto jurídico. Es decir, si yo quiero estar segura que estoy comprando mi propiedad adecuadamente, en mérito a esta ley que ha salido el año pasado, voy a tener que necesariamente asesorarme y revisar el título archivado, la partida registral y toda la documentación que obra en el registro, como dice el Código Civil. Claro, pero digamos que es hemos regresado al Código Civil. claro, pero en este caso el ciudadano, claro, puede verificar la posesión, ¿no? Pero también tendría que dejarse asesorarse por un buen abogado, Claro. y un abogado además que, por ejemplo, sepa leer una copia literal, ¿no? Así es. Porque la copia literal hay que saberla leer. Ajá. Hay que saberla leer también si mañana más tarde puede ser afectada por un gravamen que no pudo observar al debido tiempo, ¿no? O por ejemplo, al abogado se le pasó una determinada página de la copia literal o la copia literal no estaba completa, Así o es. había un título pendiente de inscripción. O sea, hay que hacer una debida lectura de lo que es la un copia estudio de título adecuado. Exactamente, Sí. ¿no? O sea, dejarse asesorar por un abogado, porque finalmente la persona está invirtiendo ahí los ahorros de toda su vida. Claro, ¿no? eso es lo que a veces las personas no entienden, ¿no? Compran una propiedad de $100,000 y no pueden contratar los servicios de un abogado que estudie correctamente el título. Yo te cuento una anécdota que ocurrió en la notaría hace un par de años.
se vendió una propiedad, nosotros pedimos que se hiciera el bloqueo. El bloqueo registral es una preinscripción, digamos, ¿no? Donde el registrador estudia la minuta que estamos presentando y nos advierte de algún eventual error o algún problema que tuviera el registro. De esa manera el usuario puede solucionar el error que tenga, o el notario también puede prevenir o solucionar algún tema legal. En este caso el comprador se negó a hacer el bloqueo, me dijo que conocía perfectamente al vendedor, a quien yo también conocía, era una persona honorable que ya falleció, y me dijeron, no, Ale, vamos a hacer la compraventa. Correcto, hicimos la compraventa, perfecto, y el registrador público observa el bloqueo. Observa la compraventa y señala que no se puede acreditar que la propiedad por parte del vendedor. ¿Qué había ocurrido? Revisando las páginas súper anteriores, había ocurrido de que uno de los registradores, el registrador que había anotado esa transferencia, no había firmado el asiento. Todo eso ocurre, efectivamente. Y todo eso ocurre. Ya te imaginarás, nos hemos demorado 6 meses y medio en que el registro público pueda solucionar ese problema. El señor, claro, confiaba plenamente en el vendedor, pero en este caso porque ambos se conocían. Pero imagínate que hubiera sido un X que se iba de viaje y simplemente se desentendía del tema. Claro. Por eso tal vez no sé, te pregunto, ¿tú crees que sería buena idea que en las compras-ventas, nosotros se los estamos implementando en la oficina, en algunos casos, se otorgue poder a los compradores para subsanar cualquier observación que se presente en el futuro respecto a esa compraventa? Porque tú sabes, a veces los vendedores reciben el dinero y se van y ya no quieren firmar, quieren que les vuelvas a pagar. Entonces, nada impide que en la compraventa, en la escritura de compraventa, nosotros podamos incluir una cláusula en la que se incluya un otorgamiento de poder a favor de los compradores, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Por supuesto, a mí me parece una buena idea. Yo he tenido un caso también, justamente lo que tú estás diciendo, de una persona que vendió una propiedad y luego hubo un problema con el nombre. No se podía inscribir porque había un problema con el nombre y había que acreditar que se trataba de la misma persona. Esos son casos que reiteradamente suceden. Y la persona ya había viajado a los Estados Unidos y le resultaba muy difícil, porque vivía en un pueblito de Estados Unidos, trasladarse de ahí a otorgar un poder. Además era una persona que ya estaba un poco enferma y fue todo un drama realmente conseguir que la persona pueda trasladarse a un lugar para otorgar un poder y poder solucionar este problema. Efectivamente es un problema que se presenta diariamente, ¿no? Entonces, como un buen consejo para tus radioescuchas, eventualmente podría ser, 1, verificar la posesión de la persona que les va a transferir la propiedad. 2, verificar que esa persona sea efectivamente el propietario, contratando a un abogado, a un notario para un adecuado estudio de títulos. Sería recomendable los últimos 10 años, dada la última modificación de la ley 30.313. Y 3, otorgar que en esa misma escritura de compra-venta se pida que se otorgue un poder de los vendedores a favor de los compradores para ya no molestarlos más, y si es que hubiera alguna observación, eventualmente ellos puedan solos claro, y no solamente es que tienes que contratar al abogado. O sea, yo contrato al abogado para que el abogado me asesore, pero quien toma la decisión es aquel que compra. Y aquel que compra debe recibir el asesoramiento del abogado y verificar que el abogado le está diciendo algo que es correcto, porque si no es también dejar a que el abogado haga y decida por ella, o decida por la persona que va a comprar, y eso tampoco es algo óptimo, que un abogado tome la decisión y que le diga, oye, explícame por qué la documentación está bien, ¿no? Pues yo necesito saber porque yo voy a comprar. Como yo reitero, es el dinero de toda una vida, o es quedarse endeudado con el banco por una propiedad que mañana más tarde tiene un defecto y que no se va a lograr inscribir. Y por más que la persona que le vende sea una persona correcta y sea una persona que no tiene intención de engañarla ni estafarla, podría ser que mañana más tarde a esta persona le embarguen porque encuentran un inmueble que le sigue perteneciendo y en realidad es un inmueble que ya está vendido a una tercera persona. Entonces todo esto perjudica. Así es. Bueno, la doctora Alexandra Ramos Rivas, notaria de Lima, está enfocando el interesantísimo tema, sobre todo de actualidad, amigas y amigos, el tema de cómo proteger tus propiedades. Mucho ojo con las redes de estafadores
que existen en nuestro país, ya hemos conocido muchos de ellos ya públicamente, ¿no? Y bueno, están ustedes, amigas y amigos, invitados a formularle alguna pregunta a nuestra invitada, la notaria de Lima, Alexandra Ramos Rivas, al 441-4512 o al 422-8810, 441-4512 o 422-8810 para que le formulen alguna pregunta a nuestra invitada sobre este tema, sobre cómo proteger tus propiedades. Mientras tanto, yo le preguntaría a la doctora, ¿qué hacer con los registradores inescrupulosos que realizan transferencias sin consentimiento de los propietarios? Es un riesgo también, ¿no? Los registradores Inescrupulosos, que formando parte de los registros públicos, bueno, por su cuenta, así como hacían estas redes de Orellana, ¿no? Claro, que estaban de alguna manera vinculados, ¿no? Era una red, en realidad, como usted señala, porque no solamente eran registradores, sino también eran abogados, eran algunos árbitros que han tenido ese inconveniente. Por eso es tan importante la función notarial en este caso, ¿no? Que el notario participe de una manera activa y que el ciudadano valore de alguna manera nuestra función, porque muchas veces hemos sido acusados de que solo firmamos, y en realidad no es que solo firmamos, nosotros permitimos que acceda al registro público la compraventa que el ciudadano está haciendo, y obviamente previo a un estudio escrupuloso de título, ¿no? De que no hay ningún error, que no hay ningún problema. Por eso es que de alguna manera nosotros hemos podido ¿perdón? Disculpe, doctora, como estamos al vivo, sí, claro. Hay una pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mire, tengo una pregunta para la doctora. Sí, con todo gusto. Mi esposa ha tenido su padre, pues, ¿no? Que nunca la reconoció, pero él dejó una casa, un departamento en el segundo piso dejó. Nosotros fuimos a registros públicos a averiguar cuando ya él había fallecido y la casa todavía no la habían vendido. Ahora, después de 10 años, aparece que la casa la ha vendido él en vida. ¿Cómo habrán hecho eso? Porque nosotros tenemos un documento que pedimos a registros públicos y decía ahí que todavía la casa estaba a nombre del padre de mi esposa y a nombre de otra esposa de él, pues, que se había casado. ¿Cómo habrán vendido esa casa? ¿Se puede impugnar esa venta? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan Montoya. Señor Montoya, en primer lugar entiendo de que su esposa es hija del fallecido, pero que este no llegó eventualmente a reconocerla. El primer tema ahí es, el primer paso a seguir en realidad es lograr el reconocimiento por parte de esta persona hacia esta fallecida, haciendo una demanda de reconocimiento en contra de la sociedad conyugal. Lamentablemente es un trámite bastante engorroso, bastante incómodo, pero al que definitivamente tiene derecho su esposa. En segundo lugar... ¿Trámite judicial, doctora? Judicialmente es la única forma. No es notarial. No, ya. Es la única forma. En segundo lugar, usted manifiesta que cuando falleció el señor, ustedes verificaron de que la propiedad seguía a nombre de él y que luego de 10 años, en los cuales entiendo ustedes han querido retomar el tema, han logrado de alguna manera verificar que ya no está su nombre. Doctora, tenemos otra preguntita. Sigue pendiente su respuesta, ¿no? Por si no, para no cortar. Ok, ¿no? para no por favor, que pregunte o alguna repregunta a lo mejor pero va a ser respondida todas las preguntas acá, no hay ningún problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Fernando, de Lama. Sí, un poquito más alto, por favor. Mi nombre es Fernando. Don Fernando, sí, pregúntale a la doctora. Sí, quiero hacer una pregunta. Yo veo un edificio que primero hubo una construcción de 3 pisos, el dueño vendió los aires del 4º piso, pero ahora el dueño que ha construido el 4º piso quiere construir un 5º piso cuando se recabe el parámetro, solo es para 4 pisos. Bien, muchas gracias. La doctora va a responder, todavía que ha quedado inconclusa su respuesta a la primera pregunta y luego, acto seguido, a la segunda pregunta. No, todavía en este momento. Bien, no. señor. Continúe, doctora. Continuando con la primera pregunta, usted señala que ahora actualmente ya la propiedad parece que ha sido transferida, inclusive antes de la muerte del padre de su esposa. En realidad es un poco difícil contestar la pregunta si no tenemos los documentos a la vista. Probablemente podría haber ocurrido algún fraude de carácter inmobiliario, que es el que estamos tratando con mi colega, la doctora Clara Carnero, ¿no? Más allá de ello, no le podría yo asegurar qué es lo que ha ocurrido. En cuanto a la segunda pregunta, el edificio de 3 pisos que este señor Fernando de Lama
domicilia y que ha sido vendido los aires del cuarto piso a una tercera persona. No sé si es al dueño del tercero o al cuarto piso individualmente. Primero que nada, lo que tendría que usted verificar es el reglamento interno de su edificio, en primer lugar. Y en segundo lugar, tendría que ver si es que se ha transferido la azotea o el derecho de sobreedificar o los aires propiamente dicho. Porque lamentablemente actualmente existen muchos abogados que al desconocer el tema ponen transfiero los aires, pero en realidad los aires como tales no existen, ¿no? Es el derecho de sobreedificar, es el derecho de azotea o efectivamente es un derecho del cuarto piso que tiene todo el derecho de construir. Ahora, que no haya parámetros actualmente, pues podría ser que cuando él lo compró sí tenía los parámetros y por eso él se cree con el derecho de construirlo y ya tendría aprobado en la municipalidad los planos correspondientes. Por ejemplo, en la municipalidad de San Isidro los parámetros cambian de alguna manera, que he tenido oportunidad de ver este año. No son distintos a los del año pasado y ahora la persona que quiere comprar la casa ya no la va a comprar porque tendría que dejar mucho retiro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas, Clara? Bien, Claro. tenemos otra preguntita. Muy buenas tardes. Otra pregunta para nuestra invitada, la doctora Ruth Alessandra Ramos Rivas, notaria Lima, también para la notaria también de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Quería hacer una consulta. Yo ¿Cómo vivo no? en un mueble que está a nombre de mi marido, que lamentablemente ya falleció hace 5 años. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo tengo que viajar al extranjero. ¿Cómo puedo hacer para proteger el predio durante mi ausencia? Bien, le va a responder la doctora Ramos. Señora, buenas tardes. Entiendo que el inmueble está a nombre de su esposo y no a nombre de usted, tal vez porque su esposo lo compró antes del matrimonio. Y su esposo actualmente se encuentra fallecido. Yo le sugeriría 2 cosas. La primera es que usted constituya o haga uso del derecho de habitación perpetuo y usufructo que le concede el Código Civil, y de alguna manera usted se presente ante un abogado, le pida hacer una minuta mediante la cual usted, en su calidad de cónyuge supérsite, en calidad de esposa sobreviviente, formule o declare que tiene, de acuerdo al artículo 731, 732 del Código Civil, yo, fulanita de tal, esposa de menganito, constituyo el derecho de usufructo y habitación perpetuo sobre nuestro hogar conyugal. Lo inscribe en registros públicos y esa es su primera protección. La segunda protección es lo que establece la norma como el derecho de inmovilización temporal de predios, pero eso sí, deben hacerlo los propietarios. Afortunadamente, los copropietarios ya también desde hace unos meses lo pueden hacer en mérito a una resolución registral que permite ya que los copropietarios hagan o constituyan el derecho de inmovilización temporal sobre su alícuota, cosa que antes no se podía hacer. Acciones y derechos. Sobre sus acciones y derechos, perdón. Eso se hace a nivel judicial también, doctora, notarialmente no. No, se hace notarialmente. Las dos cosas que le estamos sugiriendo a la señora se pueden notarialmente, hacer o sea, que acudan a un notario para Así que es. le haga, tiene derecho Expedito tiene el derecho persona. la señora a esas dos, tiene esas dos facultades, ¿no? Para Bueno, siempre que haya sido casada, ¿no? Claro, Bueno, siempre que haya sido ya. casada. Tenemos otra preguntita. Muy buenas tardes. Estamos en el aire aquí por la seguridad jurídica. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Su nombre? ¿De dónde pregunta? Doctora, era sobre la primera pregunta, precisamente, doctora, mientras hacíamos el trámite del reconocimiento del padre fallecido, lo cual ya lo logramos, el juez ya lo reconoció a mi esposa como su hija del señor fallecido. Cuando ya hemos logrado eso, hemos retomado el asunto, resulta que en vida la había vendido, y eso es falso, porque nosotros tenemos el documento que habíamos sacado del registro público, donde todavía él era el propietario conjuntamente con una esposa del señor. ¿Qué tipo de documento tenía usted, caballero? ¿Sí? ¿Qué tipo de documento era el que acreditaba eso? En la búsqueda. En ese tiempo, hace 10 años le pagamos 3 soles. Lo que pasa, le comento un poquito, cuando uno no saca la partida registral, si no hace una búsqueda por nombre, muchas veces aparece que uno es propietario de muchos inmuebles,
que de repente lo más probable es que haya vendido ya en su oportunidad. Le digo porque mucha gente llega con esas búsquedas a la notaría y aparece como que su papá tiene varias propiedades, pero cuando entramos a cada una de las partidas vemos que ya las ha transferido o que simplemente ya no son de él. En la partida registral, registros públicos, todavía figuraba como dueño él y su en la esposa. partida registral. Ahora ya figura otro señor que ha comprado en 4.000 soles, lo ha comprado una propiedad que vale más de $50.000. Lo que tendría que hacer, caballero, en este caso es recolectar toda la información, sacar la copia de la partida registral y del título archivado, en el cual va a figurar quién fue el comprador de ese inmueble, cuándo pagó, dónde vive, todos sus datos, ¿no es cierto? Yeah. Y usted va a poder hacer de ahí para atrás una investigación primigenia para luego contratar o contactar la asesoría de un abogado para que determine si puede hacer una nulidad de acto jurídico sobre ese inmueble. Bien, muchísimas gracias, doctora Ruth Alexandra Ramos Rivas, nuestra invitada especial del día de hoy, quien está enfocando el interesantísimo tema de actualidad de cómo proteger tus propiedades, con la doctora también notaria de Lima, que es a la vez nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos. Si quieren continuar preguntando, con todo gusto, los teléfonos del 441-4512 y el 422-8810, amigas y amigos. Sí, doctora Carnero. Sí, justamente yo quería mencionar lo que ha dicho mi colega, la doctora Alexandra Ramos. Es algo muy importante lo que ella ha mencionado respecto al usufructo de la cónyuge, porque es algo que no lo saben muchas personas. No saben que pueden protegerse los cónyuges supérstite para poder tener la propiedad sin el riesgo de que después los hijos pretendan sacar a ese cónyuge que ha vivido toda su vida en esa propiedad, compartiéndola con el otro, para vender la propiedad y que la dejen a la persona pues prácticamente abandonada, ¿no? A ver qué nos puede seguir diciendo la doctora Alexandra Ramos al respecto. Efectivamente, ese derecho, como tú señalas, Clarita, es muy poco conocido y sobre todo es menos conocido la forma en la que ese derecho logra acceder al registro. Por eso es muy importante que una vez que nosotros nos repongamos de la pena de perder un ser querido, ya sea los hijos o ya sea el propio cónyuge, vea la forma de protegerse a sí mismo. La declaratoria de herederos no es el primer camino a seguir. El camino a seguir es el que a tu derecho le convenga, digamos, ¿no? De alguna manera. Tú tienes que analizar cuál es tu situación y de acuerdo a eso actuar. Como les decía, la sucesión intestada, lo que se llamaba antes declaratoria de herederos, no es lo único que podemos recurrir. Disculpe, doctora, tenemos otra pregunta aquí en Latina La Poderosa para nuestra invitada especial, la doctora Ruth Alexandra Ramos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta sobre lo que acabo de escuchar de inmovilizar el inmueble para ese aspecto de protección. Yo hice una oportunidad de una petición a registros y lo negaron porque soy copropietario. He entendido bien, ahora ya se levantó esa restricción y qué dispositivo es para invocar ello. Muchas gracias por su pregunta, le va a responder la doctora. Efectivamente, ya esa restricción ha sido levantada. Lamentablemente no tengo en la memoria en este momento el número de la norma, pero le puedo dejar un correo electrónico, usted me remite la consulta y yo le remito la norma por correo. Es notaria.ramos@gmail.com. notaria.ramos@gmail.com. Yo me comprometo a remitirle la norma por correo electrónico. Bien, muchísimas gracias. Continuamos las preguntas, amigas y amigos. ¿Están ustedes dispuestos a formularle alguna pregunta o quieren hacer algún comentario a la doctora, a nuestra doctora, porque ambas son pues notarias de Lima, la doctora Alexandra Ramos Rivas y la doctora Clara Carnero Ábalos? Estamos en el aire, en el 441-4512 o el 422-8810, amigas y amigos. Mucho ojo con este tema también de las alertas registrales, doctora. Quería yo preguntarle, ¿cómo funcionan las alertas registrales? Porque tengo entendido que las alertas registrales no solamente son para las propiedades inmuebles, ¿no? También son para las personas jurídicas, ¿no? Así es. Son también para los mandatos y poderes, ¿no? Y los registros también vehiculares. Eso es lo que yo quería tratar y conversar contigo un poco, Clara. El tema es el siguiente: la alerta registral se
publicita como una medida efectiva o como una medida que apoya a evitar los fraudes inmobiliarios, de tal suerte que yo, como ciudadana, voluntariamente anoto, ¿no es cierto?, mi correo electrónico en un formato en línea de SUNARP, para que si hay algún movimiento respecto de mi inmueble, ¿no es cierto?, o de respecto de mi partida registrada, en el caso de personas jurídicas, el registro público me avise. ¿Cómo me avisa? Enviándome un correo electrónico. A primera vista, eso está perfecto, ¿no es cierto?, porque voy a estar informada en el momento. Pero eso, primero, lamentablemente, reafirma que el registro público no me puede proteger. Disculpe, doctora, sí. Otra preguntita. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿aló? Sí, estamos en el aire. Pregunte nomás. Con la doctora Clara. Sí, a la doctora Clara Garnet. La doctora Alejandra. Una pregunta. Mire, soy de una institución y queremos comprar un terreno de $10 millones en la Panamericana Norte. Y han pasado 7 meses y el Banco Continental de 5 millones que no quiera para la cuota inicial nos da 2. Dígame, y ahora los directivos que están buscando por las cajas rurales, ¿hay alguna garantía sobre eso? O sea, he escuchado en la mañana que las cajas rurales no están supervisadas por la CBS ni la FENACREP, pero algo así. O sea, ¿qué recomendación nos puede dar? Nosotros somos socios. Puede repreguntar, doctora, para que le aclare un poquito más. Parece que no ha llegado bien el sonido. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El tema de las cajas rurales sí están supervisadas por la SBS. Lo que usted tiene que hacer es revisar la página web de la SBS y ver la relación de las cajas y entidades financieras y bancarias que están supervisadas por la SBS. Cuando uno hace una inversión, por ejemplo, cuando uno ahorra, hay un seguro, ¿no es cierto?, que nos protege hasta un poco menos de 100.000 nuevos soles. Si nosotros ahorramos menos de 100.000 nuevos soles y la caja colapsa, quiebra, el Estado nos revierte ese dinero. Pero si la inversión es mayor, obviamente nosotros tenemos que ver la solvencia de la caja, cuántos años tiene de antigüedad y sobre todo su capital. Personalmente, si usted me pregunta mi opinión, yo recurriría a un banco, ¿no? Porque por la cantidad del monto son 10 millones de dólares, ¿no? No, pero a ver, pero si la persona... no, pero a ver, si ustedes están pidiendo el crédito a la caja rural, ¿no? No, al banco hemos pedido y el banco solamente nos quiere dar 2 millones de dólares. Ya, pero en la caja rural... Y han venido ellos y dicen que según ellos, bueno, eso es lo que no sé hasta ahora, pero ellos según dicen que no pueden dar los 5. Bueno, el tema es... Pero la verdad que estoy un poco preocupado porque de repente no va a ser que quieran hipotecar el terreno y no sé, algo así. Y bueno, la otra, doctora, por ejemplo, ese terreno que está allá, lo quieren comprar en $650, pero a los costados los terrenos están a $500. ¿Qué podríamos hacer? No, pero bueno, a ver... en principio, ustedes no pierden nada cuando, si así le pidan a una caja rural, le pidan a un banco, porque quien da el dinero es esa caja rural o ese banco. Más bien ellos podrían salir afectados si ustedes no les pagan a ellos. No, pero ¿qué pasa si la institución dice, bueno, vamos a hipotecar el terreno, y el terreno no baja de $50 millones? Ya, van a hipotecar ese terreno. Sí. Que hipotecarlo para dar y ahí sí podríamos tener problemas, ¿verdad? No, pero, a ver... Ustedes van a hipotecar el terreno, pero para tener un crédito, ¿no es cierto? Claro, porque la caja nos está pidiendo calificación individual y parece que no avanza, no hay nada y los directivos quieren dar la impresión que quieren hipotecar el terreno a favor de la caja para que nos den los 5. Bueno, pero indudablemente tiene que ser a favor de la caja porque es una entidad jurídica. Sí, sí. Y la caja es la que va a tener que responder después por esos millones que pida. Entonces acá el asunto, y parece que su interés es si la entidad va a poder pagar esa hipoteca. Y ustedes se van a ver en problemas por no poder pagar ese monto. ¿Ese es el tema? Sí, escasamente eso, ¿no? Y qué pasa que, por ejemplo, por ejemplo, son 1.000 socios. Bien. Y en realidad tendrían que pagar los 1.500, pero 1.000 nomás van a responder y entonces la directiva está obligando a que esos 500 que no pagan lo asuman los 1.000. Y ese es el problema que tenemos ahorita, llevan 7 meses y como que las cosas avanzan o no avanzan, está en esa figura. Pero lo que yo le quisiera decir, doctora, ¿qué recomendación nos da? Algo más que pueda, porque eso es, usted habló la vez pasada sobre prescripción adquisitiva. Ese terreno es por prescripción adquisitiva. Ya.
Ya, el terreno lo adquirieron por prescripción adquisitiva, ya, pero eso es otra cosa. Pero ahora lo que están haciendo es tratar de hipotecarlo y Sí. 1.000 quieren asumir. Y ese es el temor, este es el temor de nosotros, ¿no? Y de repente no, o sea, digamos, lo quieren cargar la cuenta de los 500 socios a los otros 1.000 socios, y a muchos no están de acuerdo, y si los directivos lo firman, ¿hay alguna forma de querer, se puede impedir algo, o simplemente ya tienen que avanzar nomás? Bueno, es que eso depende de ustedes mismos, ¿no? Porque eso es una decisión que realizan entre los socios por mayoría. Ah, ya, sí. Claro, y entonces depende de lo que decidan, porque es una asociación, entiendo. Sí. ¿No? Es una asociación y está Ya. lo que decía la No, asociación. doctora, de repente no le voy a dar muchos elementos, de repente me corto por la radio. Claro, le vamos a dar su teléfono, doctora, al 715... 2714. 715-2714. De repente me puede llamar, Claro, y le puede dar darme una más, llamadita para que... y exacto. darme más alcance sobre su A ver, tema en especial. 715-2714. 715-2714. Así es. Y Exactamente. el correo electrónico de nuestra invitada, la doctora Alexandra Ramos Rivas, es notaria.ramos@gmail.com, por si acaso. Bien, Ya, continuamos, muchas vamos a gracias, hacer un disculpe, breve, muchas gracias amigo Radio Escucha, vamos a hacer un breve intermedio, ¿no? Para poder continuar con este interesantísimo tema de cómo proteger tu propiedad. Esa vida cuenta pues de la cantidad inmensa de estafas que se vienen operando en nuestro país, ¿no? Con respecto a este tema de las propiedades, que uno llega a su casa después de un viaje, resulta pues que no ya se han encontrado a unos dueños falsos, ¿no? Y con documentos y todo, por supuesto documentación falsa, que a veces inclusive sorprenden a los mismos notarios, ¿no? A los mismos notarios son sorprendidos, ¿no? Porque es así la realidad. Amigas y amigos, vamos a retornar. Nuestro ingeniero está ya preparándose para ver el partido del día de mañana, no el día de hoy, sino el día de mañana. Arriba Perú, volvemos. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. La alerta registral, un sistema implementado, un sistema muy moderno, por cierto, por la SUNARP, o sea, no la SUNAT con T, por si acaso, sino con ARP, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, no confundir con la SUNAT. No, la SUNARP ha implementado como registro virtual la alerta registral. Nuestra invitada especial, la doctora Alexandra Ramos Rivas, notaria de Lima, ¿no? Nos quiere hacer una precisión mayor sobre este particular. Justo lo que comentábamos, ¿no? La alerta registral es un apoyo más para evitar los fraudes inmobiliarios.
De alguna manera, sus críticos lo único que pueden comentar en contra es que, de alguna manera, ¿qué pasa si es que no vi ese correo electrónico que me avisaba de que alguien estaba tratando de hacer alguna operación respecto de mi inmueble? Yo entendería que no pasa nada, ¿no? Pero vamos a ver nuestro Poder Judicial cómo lo interpretaría. ¿Se quebraría de repente mi principio de diligencia como propietario al ser advertido que se estaba ocurriendo algo en mi inmueble y yo no hice nada? O simplemente, como creo yo debe ser, es una alerta, es una información que yo tendría respecto de mi inmueble, pero que no me puede obligar de ninguna manera a que yo actúe de una u otra manera, porque podría estar de viaje, podría haber estado malogrado mi teléfono, podría haberse borrado sin querer el correo y tantísimas y cosas. Y justo ese día hacen la operación dolosa, en donde uno no ha ingresado por alguna razón, ¿no? A poder observar la alerta que le he enviado, ¿no? Pero no habría ningún problema legal, ¿no? Ni jurídico, me parece, porque la SUNAR ha cumplido con hacer la alerta. Claro, lo que tendría que hacer la persona es, si cambia de correo, porque podría cambiar de correo, también es poner su nuevo correo en la alerta registral, volver a ingresar y poner su nuevo correo. Lo que pasa es que normalmente lo que sucede es que uno hace la alerta registral y se desentiende. Ya piensa, ya lo tengo asegurado, ya se confía, después mañana más tarde cambió su correo, se olvida de que en la alerta registral había puesto otro correo y ya no le llega la alerta registral, ¿no? Pero, sin embargo, de todas maneras es una ayuda más, porque tienes la inmovilización, tienes la oposición, tienes varios elementos ahora. Además de ello, es que es muy difícil ahora que puedan haber suplantaciones. Se han cerrado todos los caminos casi para aquellos estafadores, porque tenemos el lector biométrico, tenemos los partes en línea, que ya es la presentación cautiva por parte del notario con un papel especial, con que además el notario tiene que poner en su sistema, si es que entrega un parte de compra-venta o de poder, poner especialmente cuál es la persona que se ha designado para que entregue ese parte, ese poder. No solamente eso, tienes otra norma que impide que se hagan las compras-ventas de provincias en Lima, por ejemplo, o de Lima en provincias, que era otra cosa que sucedía normalmente. Se iban a notarios de provincias que no contaban con la tecnología que cuenta el notario de Lima para cometer sus fechorías, ¿no? Pero todos estos caminos se han ido cerrando. Entonces ahora es realmente muy difícil, porque además la ley le obliga a los notarios a que tengan que usar el lector biométrico necesariamente. Ya acá lo único que podría ocurrir es que la persona que vende no sea una persona lúcida y que el notario no lo haya percatado en el momento, ¿no? Eso sí podría suceder, ¿no? O que sea una persona esquizofrénica y que el notario no lo sepa, porque hay personas esquizofrénicas que pueden hablar contigo perfectamente, y no significa que tú te puedas dar cuenta de eso. A ver qué dices, Alexandra. Justamente, Clarita, al respecto yo te quería hacer un comentario. Cuando las personas naturales acuden a nuestros oficios a realizar determinadas actos notariales, por ejemplo, un poder para que pueda cobrar la pensión de alimentos, un poder para que pueda comprar mi pensión de jubilación, los notarios normalmente, o las personas o los abogados que asesoran, le dicen: ya, trae tu DNI, ha votado, el notario va a verificar que estás lúcido, que no hay ningún problema, y ya hacemos el poder. Pero en realidad hay una parte muy importante que se olvida. Así yo haga un poder fuera de registro, o haga una escritura pública, o haga una certificación de firma, se debe revisar el registro de personas naturales para verificar si esa persona tiene o no alguna restricción. Te cuento dos casos. El primer caso, hace muchos años, el Indecopi sancionó a un notario porque señaló que el notario había dado fe de la capacidad, la libertad y el conocimiento del ciudadano, y ese ciudadano estaba con una restricción, ¿es cierto? Estaba con una restricción. Entonces, el Indecopi señaló que al decir el poder, doy fe que tal persona, ¿no?,
goza de capacidad, libertad y conocimiento para contratar o entiende lo que está haciendo, entonces ya lo estoy habilitando. Ahora, el señor estaba, como decía, interdicto, se me iba la palabra, estaba interdicto y los hijos de esta persona, ¿no es cierto?, denunciaron al notario y obviamente Indecopi mandó una sanción para ese notario, una sanción pecuniaria. Ese fue un caso. Otro caso me pasó en la notaría que nosotros siempre recurrimos al registro de personas naturales, pero yo conversando con otros abogados, colegas, etcétera, me dicen, el registro de personas naturales no recurrimos. Le digo, pero es que pueden haber ludópatas. Los ludópatas, por ejemplo, son gente que, como tú o como yo, que está tranquilamente... Y que cada vez hay más. Y que cada vez hay más, y que inclusive en los casinos se les filtra, que tienen esta interdicción y que no pueden disponer de sus bienes. Entonces me pasó en el registro público, en el registro de transferencias, que me observan de que mi vendedor estaba interdicto. Entonces fuimos inmediatamente al registro público y me decían, sí, él está interdicto porque inclusive tiene una curadora que es su hermana. Entonces yo dije, su curadora, su hermana, evidentemente los mismos apellidos, evidentemente el mismo padre, o por lo menos el mismo padre y madre, o al menos el padre o la madre. Le dije al registro público que quería ver la ficha o la partida registral de la interdicción donde estaba anotada la curatela y me dijeron que no lo podía ver porque afectaba la intimidad personal del señor. Y yo le digo, perdón, no la puedo ver, ¿por qué? Porque afecta la intimidad personal. Él es un interdicto y nadie tiene que enterarse que es un interdicto. Le digo, señor, estamos hablando de una transferencia y tiene que saber el que contrata con esta persona si la persona está o no en uso de sus facultades de disposición de derechos. Así que el ciudadano X, yo no es porque yo sea notaria, X tiene el derecho de ver esa partida donde está inscrita la interdicción. Me dijeron que no y me sacaron un memorándum del 2011 que inclusive, como tú has comentado en las charlas del Colegio de Notarios, lo he hecho notar inclusive cuando estaba el superintendente adjunto, ex superintendente adjunto, para que hacerle ver pues que no pueden emitir ese tipo de documentos, ¿no? Bueno, mientras duró el tole-tole, yo le pedí a una de mis abogadas que presente una solicitud formal para ver la partida de interdicción. Pero no como notaría, no como notaria, como una X, porque obviamente si yo le digo como notaria va a decir, ha acreditado el derecho que tiene de ver la partida porque es notaria. Yo quería hacer ver que los ciudadanos comunes y corrientes tenemos derecho a ver cualquier partida que evidencie algún defecto de la persona que quiere contratar con nosotros. Bueno, fui a mi notaría y bajé la ficha RENIE de la curadora, la ficha RENIE del vendedor, la ficha RENIE de todo. Y resulta que era una homonimia. Un caso de homonimia. Obviamente le mandé un oficio al registrador indicándole que yo, de una manera bastante sencilla, únicamente corroborando el nombre de los padres, el del padre y la madre, del curador y del curado, digamos, del interdicto, me he podido dar cuenta que se trata de un caso de homonimia y que ellos teniendo acceso a todo, incluida la partida que me negaban, ¿no es cierto? Me negaban su revisión, han podido darse cuenta del problema. Bueno, al final esto terminó después de varios meses y el tribunal registral me dio la razón, ¿no? Mejor dicho, a mi abogada, que fue la que presentó la apelación, y nos dijo que efectivamente cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a las partidas. Ahora, tratándose de este tema de derechos a la intimidad, yo entendería tal vez si hubiera sido una separación, un divorcio por causal, ¿no? Tal vez de conducta impropia, etcétera, porque lo que nos importa a nosotros es que está divorciado y punto, no nos interesa por qué, ¿no es cierto? Tal vez ahí podría haber una restricción, ¿no? Una persona que ha sido acusada de una conducta deshonrosa no tiene necesariamente que publicitar al registro eso, ¿no es cierto? Ahí yo puedo entender que hay una restricción de ese memorándum del año 2011, pero no en estos casos. La interdicción o la falta de algunas cualidades no es para tratarlas de esa manera, creo yo. Sí, efectivamente, y en este tema de las homonimias sucede porque todavía existen partidas donde se han colocado a los nombres de las personas sin consignar su documento de identidad y todavía existen, y eso genera problemas para quienes pueden comprar un bien. Por eso tienen que certificar bien
y para eso hay que mirar el título archivado, no solamente porque hay un nombre donde hay una homonimia, sino también porque podría ser que la persona tenga un nombre con un documento de identidad diferente al que tiene actualmente. Por ejemplo, se identificó en ese momento con una libreta electoral y posteriormente su libreta electoral cambió de número cuando sacó su DNI. O se identificó en un determinado momento con un pasaporte y ahora se identifica con un carnet de extranjería. Todo eso sucede y hay que demostrar que efectivamente se trata de quien dice ser. Todo eso es parte de esta seguridad que debe tener aquel que compra su propiedad para protegerla, ¿no? Y no solamente eso, tiene que buscar también ver los diferentes medios, las diferentes formas, inclusive cuando compra, por ejemplo, cuando compra algo que está en construcción, digamos, y va a pedir... Y cuando pide un crédito al banco es mejor que cuando compra a alguien que no tiene una financiación del banco, porque han sucedido casos también de personas que están haciendo una propiedad y no tienen ninguna financiación con el banco, venden esas propiedades en planos y luego desaparecen. Entonces, todo eso hay que tomarlo como una seguridad de lo que los clientes tienen que tener en cuenta. O sea, mucho cuidado con aquellos que construyen sin una financiación del banco, porque ahí te puedes dar con una gran sorpresa, ¿no? O también problemas que puedes tener en los números de las propiedades que vendes. Oye, que hay que sacar un certificado de nomenclatura, o porque la dirección ahora es diferente como está en la municipalidad y es diferente a como aparece en los registros públicos. Entonces muchas veces nosotros los notarios tenemos que ponerlo como está en registros públicos para que no tenga ningún problema de inscripción y mañana más tarde él haga su cambio y pedir ese certificado de nomenclatura. Y también tiene que ver, por ejemplo, para cuidar su propiedad, el tema de los poderes, que si hay que verificar un poder de una persona que tenga las facultades efectivamente para vender esa propiedad. De repente le muestran un poder y esa persona realmente no tiene las facultades para esa venta de ese inmueble y entonces se genera un grave problema. Justamente yo tuve el caso, y me estoy acordando con el tema de la interdicción, Alexandra, el caso de una persona que fue a mi notaría a dar un poder para vender, justamente, y en la conversación yo notaba que la persona tenía un tic, y era una persona que se mostraba un poco irrespetuosa, porque siempre cuando estás delante del notario, estás delante de una persona que tiene una investidura pública. Entonces se mostraba un poco irrespetuosa y tenía un tic. Esto me obligó a que yo le pregunte, y dígame, ¿y por qué tiene usted ese tic? ¿Qué ha pasado? Un poco como, de alguna manera, con un poco de temor, porque me estaba yendo hacia la vida íntima de la persona, de por qué tenía el tic o no tenía el tic. Pero felizmente la conversación fue fluyendo y la persona me dijo que tenía el tic porque había tenido un problema hacía algunos años. Y yo seguía hablándole, le decía, bueno, ¿y qué tipo de problema tuvo usted? Bueno, tuve un problema emocional grave. ¿Y qué pasó, señora, con su problema? Seguía yo jalando el hilo de la madeja. Me dice, bueno, es que me tuvieron que internar en la clínica y estuve internada por varios años. Ah, estuvo usted internada por varios años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué le internaron? ¿Cuál fue el diagnóstico? Ah, ¿por qué le internaron? Porque estaba mal de los nervios, me dijo. Estaba mal de los nervios. Mal de los nervios. Le dije, ¿y cuál fue el diagnóstico médico? Esquizofrenia. Bueno, aquí también somos médicos, ¿eh? ¿No? Y entonces, también, jalando el hilo de la madeja, tú puedes inclusive darte cuenta que la persona es una incapaz. Aunque no esté interdicta realmente y no haya una interdicción en registros públicos, pero tú te das cuenta al hablar con las personas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso
las personas también lo tienen que ver, las personas tienen que darse cuenta de aquel que les está vendiendo, si tiene algo raro, ¿no? Si cómo se muestra, para, oye, averigua bien, mira bien, como dice la doctora Alexandra Ramos, en el registro de personas naturales para ver si tiene alguna interdicción, para ver si es un ludópata. Oye, yo me entero que es un ludópata y le voy a comprar la propiedad. Entonces, me estoy yo generando un problema, ¿no? O aquellas personas que compran unas propiedades baratas y, oye, pero acá me lo están vendiendo barato y no se preguntan si hay algo raro con esta venta barata de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el deseo de adquirir una propiedad a precio muy cómodo me hace no ver más allá y comprar una propiedad que mañana más tarde me va a traer un lío, ¿no? Esas propiedades, esas ventas sucesivas de propiedad también están escondiendo algo que las personas tienen que ponerse un interrogante y decir, ¿y esto por qué es así? Porque mañana más tarde la persona lo que hace es decir, bueno, yo no sé, a mí me estafaron. Oye, un momentito, tú tienes que ser responsable de lo que tú haces, ¿no? Entonces ahí vienen que cuando la persona le estafan, simplemente empieza a echarle la culpa a quien puede. Así es. ¿No? A quien puede en ese momento. Entonces Se todo victimiza. eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos al término de nuestra programación de Por la Seguridad Jurídica. Todavía nos quedan un par de minutos. Yo quería preguntarle finalmente, doctora, sí, nuestra invitada especial el día de hoy, la notaria del Lima, la doctora Ruth Alexandra Ramos Rivas. Usted se refirió al tema de las alertas registrables. ¿Qué hacer inmediatamente? Apenas me envían una alerta registral, te están vendiendo sin tu consentimiento tu propiedad. Bloquearlo, me imagino. Inmediatamente acudir al registro, ¿no es cierto? Y verificar qué es lo que está ocurriendo. Tal vez están haciendo una transferencia con una suplantación, que como dice Clara, ya a estas alturas es un poco difícil que ocurra, pero bueno, podría ser. Y lograr de alguna manera que el notario que está interviniendo, que haya intervenido en esa operación, ¿no? Mande una anotación al registro público y pueda pararse de alguna manera eso, ¿no? Sí, ahora, las alertas registrales, Ángel, no te dicen están vendiendo tu propiedad, simplemente te dice la alerta registral que esa partida se está moviendo. Así es. Bueno, alguien ha ingresado un título. Ya. Entonces podría ser, pues, por ejemplo, yo misma había ingresado un título ahora último para pedir una rectificación de mi nombre en una propiedad y no era, y el registro me comunicó que había un título que se había presentado. Y claro, era lo que yo mismo había presentado sobre una rectificación de nombre. Puede ser una rectificación de nombre, puede ser un certificado de jurisdicción, puede ser un certificado de numeración que se está sacando. Lo que no te avisa el registro y no te va a avisar es si tú pides una copia literal sobre ese inmueble. Eso no te va a avisar. Te va a avisar cuando hay un título que ingresa a esa partida. Bien, muchísimas gracias. Vale la aclaración, doctora Clara Carnero. Doctora Ruth Alexandra Ramos Rivas, muchísimas gracias por su presencia y también su interesante alocución sobre este interesante también tema, ¿no?, de las propiedades, ¿no?, de cómo defender sus propiedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. A ustedes por la invitación. Muchas gracias y esperamos volver a tenerte por acá para que nos sigas, para que sigas aleccionando acá a nuestros radioescuchas sobre otros temas también importantes, notariales y de actualidad. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, amigas y amigos, pasen un bonito fin de semana y con ustedes nos reencontramos el próximo sábado en el horario habitual de las 4 de la tarde. Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida.